España que se prepara para enfrentar tres importantes citas electorales, las elecciones vascas, las catalanas y las europeas, la decisión de los votantes nunca ha sido tan crucial. Por este motivo, hoy ponemos la lupa sobre la nueva ley de amnistía que está a punto de ser aprobada y que podría cambiar el curso de nuestro país. Estamos a las puertas de atravesar líneas rojas con una amnistía trampa. ¿Qué implicaciones tiene realmente esta ley para nuestro futuro? Para desentrañar estas preguntas, contamos hoy con dos invitados de excepción. Por un lado, doña Teresa Freixes, doctora en Derecho Constitucional y cátedra Jean Monnet ad personam, una voz autorizada que nos ayudará a comprender las complejidades de la ley de amnistía. Y por otro lado, don Guillermo Dupuy, editorialista de Libertad Digital y uno de los contertulios más reputados de nuestra emisora, que nos ofrecerá su visión crítica sobre cómo los resultados electorales podrían influir en la aplicación de esta ley. Profesora Freixes, don Guillermo, es un placer contar con su presencia. Lo mismo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pilar, y permíteme felicitarle por haber traído a la emisora a una persona del prestigio y del reconocimiento de Teresa Freixes, y desde luego trasladar a doña Teresa nuestro agradecimiento porque nos haya prestado su voz en esta humilde emisora local de radio en Alicante. Muy bien. Comparto y le doy las gracias a doña Teresa. Muy bien. Alejandro, adelante. Sí, que esta ley de amnistía del PSOE tiene como objetivo anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de aquellos involucrados en el proceso separatista en Cataluña durante más de una década. Pero es una ley controvertida porque hay quien cuestiona su constitucionalidad y su impacto en la justicia y la cohesión social. Y mientras el gobierno promueve la idea de que esta amnistía es un paso hacia la reconciliación, otros ven todo lo contrario. Ven la amnistía como una forma de impunidad para los que se han saltado las leyes del Estatuto de Cataluña y la Constitución española. Profesora Freixes, don Guillermo, antes de empezar con las preguntas, ¿nos pueden resumir en un par de frases iniciales cuál es su evaluación sobre la ley de amnistía? Doña Teresa. Bueno, de entrada hay que decir que es de muy difícil encaje constitucional. Podríamos extendernos en las razones, pero quizás irá saliendo en las preguntas. Pero básicamente porque, aparte de que en su contenido puede vulnerar determinados artículos de la Constitución, en la Constituyente se negó explícitamente que se pudieran dar amnistías. Entonces, es muy difícil que, no frente a un olvido de la Constituyente, sino frente a una decisión meditada, discutida y votada, diciendo esto no puede estar en la Constitución, pues ahora digamos que sí que puede estar dentro de la Constitución. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, esta ley es de muy difícil encaje con el derecho de la Unión Europea. Tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia en el cual se explicitan todos los motivos por los cuales se podría considerar que los indicadores de respeto al Estado de Derecho que se tienen fijados como estándares europeos no se respetan en esta ley de amnistía. Don Guillermo, su valoración inicial. Luego ya nos metemos un poco en faena con las preguntas. ¿Qué voy a valorar yo después de una especialista en Derecho Constitucional? Pero bueno, básicamente sí, yo creo que esto implica la quiebra, para mí, la quiebra del Estado de Derecho, porque no estamos ante la figura de un indulto en donde, bueno, se concede que unos tendremos mejor o peor opinión sobre el derecho de gracia, ¿no? Pero en cualquier caso está recogido en la ley, no borra la existencia del delito, pero la amnistía lo que es un borrado del ordenamiento jurídico por el que esas personas fueron procesadas y condenadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cuestión gravísima y que además que la Constitución no viene recogida. Yo lo apuntaba a doña Teresa hace un momento, yo no recuerdo bien quiénes fueron los que propusieron, creo que fue la UCD y el PSOE, algunos representantes de la UCD y el PSOE, que en el proceso constituyente, cuando se estaba elaborando
la Carta Magna, pretendieron a través de enmienda introducir la figura de la amnistía y esas enmiendas fueron rechazadas, ¿no? El propio ministro de Justicia y hoy actual vocal del Tribunal Constitucional dejó negro sobre blanco que en su informe de valoración sobre los indultos que la amnistía, a diferencia del indulto, era claramente inconstitucional y no tenía cabida en el texto constitucional. Eso se lo hemos oído al propio presidente del gobierno en repetidas ocasiones, amén de la cantidad de juristas que dicen que no tiene cabida en el ordenamiento constitucional. El problema está, ya bueno, se saldrá en la conversación, el problema está ahora mismo en el Tribunal Constitucional, pero como bien apuntaba doña Teresa, esta amnistía no es solo contraria al ordenamiento jurídico español, sino que contraría también el derecho comunitario. Por lo tanto, Europa también creo que puede decir algo al respecto y para que España pueda prevalecer como Estado de Derecho, pero bueno, lo iremos hablando. Yo tengo ganas de preguntar, más que de contestar, de preguntar a doña Teresa a este punto. Pues adelante. De todas maneras, hemos dividido los bloques de las preguntas en dos secciones. Una que mira hacia el interior, es la mirada desde España, y otra es la mirada de la amnistía desde Europa. Así que, si quieren, nos metemos un poco con lo de Europa, que es lo que tiene más al día o más reciente de estudio doña Teresa. Ha mencionado la Comisión de Venecia, que ya ha hecho advertencias muy claras, aunque las han tergiversado los miembros del gobierno, pero además están las cuestiones prejudiciales que se pueden llevar a Europa. ¿Podría explicarnos qué son las cuestiones prejudiciales de las que se habla estos días? Bueno, es un mecanismo procesal. A ver, cuando nos hemos incorporado a la Unión Europea, hemos hecho nuestro lo que se llama el principio de primacía del derecho comunitario, que significa que el derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho de cualquier Estado miembro y, por lo tanto, también sobre el derecho elaborado en España. De tal manera que si una norma española es contraria a una norma de la Unión Europea, no se puede aplicar la norma española. Claro, a veces hay dudas de si esa norma española es contraria o no a la norma europea. Y para poder aclarar esta cuestión, existe este mecanismo de la cuestión prejudicial. ¿Qué significa esto? Pues significaría, vamos a ponernos en el caso de la ley de amnistía. Imaginémonos que ya está en vigor, es decir, publicada en el BOE, y que pues se está intentando aplicar en casos concretos. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque aquí también hay bastantes malas interpretaciones. La ley de amnistía no es de aplicación automática, no es aprobarla y ya todos están amnistiados, no. Hay que aplicarla al caso concreto y eso es verificable judicialmente. Entonces, si el juez que está aplicando la ley de amnistía o verificando su aplicación en un caso concreto piensa que puede ser contraria al derecho de la Unión Europea, entonces lo que hace es enviarle una pregunta, una cuestión, decimos prejudicial, porque se hace en el marco del juicio interno en el que se está aplicando la ley de amnistía, y le pregunta si esa ley es compatible o no con el derecho de la Unión Europea. Cuando el juez del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recibe esa pregunta, entonces, claro, la tiene que admitir a trámite o no. Si está mal fundada, no la admite a trámite. Pero si está bien fundada, y eso es lo normal, es que esté bien fundada, porque si no uno ya no se plantea el presentarla, pues se admite al trámite. La admisión a trámite, según lo que dispone el propio Tratado de la Unión Europea y el reglamento de funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, implica que queda suspendida la aplicación de la ley en aquel juicio en el cual se está representando, digamos, o se está presentando esa cuestión. Por lo tanto, no se podría aplicar. Y no se podría aplicar hasta que definitivamente en su sentencia, que suele llegar pues un año y pico después o dos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya definitivamente decide si la ley es compatible, la ley española es compatible con el derecho de la Unión o no lo es. Si no lo es, digamos, esta ley ya nunca se podrá aplicar aquí en España. Una aclaración, Teresa.
Sí. dice que el juez seguramente será un juez del Supremo, ¿no? El que Bueno, sí, sí, esta cuestión prejudicial. sí, pero no necesariamente solo el Supremo. Cualquier juez que la tenga que aplicar, porque hay casos que están en el Supremo, pero hay otros casos que no, que están en juzgados, por ejemplo, en Barcelona, que están siendo ahora instruidos. Y este trámite, ¿cuánto tiempo suele durar entre que un juez pide que una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de la Unión Europea hasta que es aceptada? Es que no sé los procedimientos cómo funcionan. La admisión a trámite es rapidísima. Ah, rapidísima. Es O sea, rapidísima, sí. en Porque 24 la horas. admisión a trámite no significa que el tribunal haya estudiado el caso y decidido, sino dice, vamos a estudiarlo. Eso es lo que significa la admisión a trámite. Vamos a estudiarlo. Y en ese momento queda suspendida la ley de Eso es. En ese amnistía. momento queda suspendida. O sea Y en que ese si momento el queda señor... suspendida en el caso. Sí. Puede haber otros casos en los que también se vaya a aplicar y que presenten cuestión prejudicial o no. Pero es que resulta que en nuestro sistema, cuando existe una suspensión de una ley, eso también pasa con las leyes internas y las cuestiones de inconstitucionalidad, pero también en las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el tribunal admite a trámite una cuestión prejudicial, entonces queda suspendido en el caso y todos los demás jueces que tengan casos similares pueden hacer una comunicación al Consejo General del Poder Judicial diciéndole, como estamos ante el mismo problema, nosotros también suspendemos la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto lo tienen que presentar porque si ellos fueran retardando la cosa les acusarían de dilaciones indebidas. Por eso está pensado este trámite de comunicarle al Consejo General del Poder Judicial que tampoco, digamos, que retienen la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto Los tiene su ciudadanos, lógica. sí. Sí, Los ciudadanos que Sí. somos profanos en temas de procedimientos judiciales, tenemos el temor de que, bueno, tenemos el temor de lo que lo que ha estado ocurriendo estos últimos años. Es que tanto los terroristas de ETA en su momento, como los abogados de los golpistas separatistas, han utilizado las fisuras que existen en los procedimientos judiciales, tanto en España como en Europa. Entonces muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Porque si publican la ley de amnistía en el BOE, significa que al día siguiente esa ley está en vigor. Claro. Correcto. Y si en ese día Puigdemont cruza la frontera, ¿se puede detener a Puigdemont? ¿Un juez puede detener a A Puigdemont? ver, a nivel interno continúa existiendo una orden de detención para presentarse ante el Tribunal Supremo. Y es más, ahora en estos mismos momentos, además de tener digamos, la reclamación hecha por los hechos del 17, etcétera, etcétera, lo tiene también por una imputación de terrorismo por Tsunami Democratic. Es decir, podría ser que entrara, bien, podría ser, pero repito, es que la amnistía no se aplica automáticamente. Él tiene que pedir que se la apliquen. ah, Una pregunta. Claro, tiene que pedir que se la apliquen y es en el trámite de la aplicación en donde se presenta la cuestión prejudicial. Porque aquí se ha hecho también bastante correr equivocadamente la voz de que aprobada la ley y metida en el BOE ya están todos amnistiados. No, 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 no. Eso tiene una verificación, porque si no, ¿cómo sabríamos quién está amnistiado y quién no? ujú, Lo tiene que verificar alguien. ujú. Y ese En este alguien sentido, es el juez. una pregunta. En este sentido, ¿podría ser el propio Pablo Llarena el primero en presentar la cuestión prejudicial? Lo digo porque con la entrada en vigor, o sea, con la publicación en el BOE de la ley de amnistía, se supone que este juez se le plantea un dilema, que yo creo que es que tiene el perfil para
presentar ya inmediatamente la Sí, cuestión sí, prejudicial, podría presentarla, podría. que es precisamente para si tengo o no que levantar la orden de detención. Ujú. Habida cuenta de que ha salido una ley que declara la amnistía, pero al mismo tiempo yo puedo entender que esa ley contradice el ordenamiento jurídico europeo. A Y a ver, lo la mejor el contradicción con el primero, ordenamiento jurídico europeo permite a cualquier juez inaplicar el derecho interno, claro. sin Sí, en más. ese... Ujú. Si encima plantea la cuestión prejudicial, mejor, porque al final tendremos sentencia. Pero es que, claro, esto yo lo comprendo, es muy desconocido. No se enseña. Somos el único país de toda la Unión Europea que estas cosas no las enseñamos a la gente. Que la gente termina la educación obligatoria y no tiene ni idea de absolutamente nada de esto. Incluso a veces, ya digamos, en especialidad cuesta hacerlo entender. A ver, estos procedimientos ante la Unión Europea y ante el Tribunal Constitucional, yo los explicaba pues hace ya 30 años. Es decir, que me asombra un poco a veces ver cómo existe un desconocimiento tan grande, o también cabe la posibilidad de que algunas personas hagan ver que los desconocen, ojo, ¿eh? O sea, A mí hace unas semanas nosotros publicamos una editorial que yo no sé si pecamos de optimismo, lo titulábamos la suspensión de la amnistía, imperativo europeo, a raíz de unas declaraciones del comisario de Justicia europeo, Didier Reinders. Reynders, Sí. muy en la línea de lo que usted ha expuesto sobre la primacía, en el caso de Ujú. que un Claro. órgano jurisdiccional nacional presente un recurso ante el Tribunal de Justicia Ujú. Europeo, no es de aplicación. Pero a mí también me chocó, me suspendió que hombre, por un día que tenemos para editorializar una noticia positiva, el poco eco que, porque yo creo que esas declaraciones de nada más y nada menos que un comisario de justicia europeo, pues es una noticia muy positiva y vi que tenía poca Sí. cobertura editorial y mediática, Bueno, pero yo entiendo que sa- no nos pasamos de optimistas, o sea que no, creo no, que no, no, no. Lo que sucede es que estamos en la batalla por el relato. Ujú. ya. Y como estamos en la batalla por el relato, pues existen muchos relatos interesados, que de alguna manera pues no explican en su totalidad las cosas. Es lo mismo que nos pasó cuando salió el dictamen de la Comisión de Venecia y el señor Bolaños salió allí diciendo lo contrario de lo que decía el dictamen. ¿Mm? Como si los demás no nos lo supiéramos leer, ¿no? En fin, sí, y pero además es era un que borrador y nos lo dio como definitivo, es decir, que nos mintió descaradamente. Claro, si uno no está muy versado en estas cosas, pues se lo puede llegar a creer, se lo puede Claro. llegar a creer, porque, a ver, que un ministro de un gobierno te mienta con tanto descaro, pues parece como increíble, es que tendría que ser increíble esto, pero bueno, hombre, son cosas que pasan. Ujú. si su jefe miente, es muy lógico que él se tome esas Bueno, libertades. el jefe cambia de opinión. Bueno, efectivamente, pero cambia de opinión. Cambia de Muy a opinión menudo, con pues mucha es frecuencia. el problema que los ciudadanos vemos de la problemática que tenemos con este gobierno, porque es el jefe del gobierno y es, digamos, él tendría que dar ejemplo. Y es un ejemplo desde la cúpula nefasta, ¿no? Es un Sí, ejemplo nefasto que se da desde el poder, ¿no? Que pueden sí. hacer francamente lo que quieren. Entonces, para abreviar y para que yo me aclare, según lo que ha planteado Guillermo, que ha dicho efectivamente, el juez Llarena tiene abierta la cuestión esta del terrorismo, ha encausado a Puigdemont. Cualquier juez, no, no. Claro. Entonces, si él ya podría o tiene que esperar a que la ley salga en el BOE. No, tiene que estar la ley aprobada y en vigor. Vale. Es decir, tiene que estar en el boletín oficial del Estado, y porque es para presentar la cuestión prejudicial es en el acto de aplicación de la ley, por lo tanto tiene que estar vigente. Muy Una bien. pregunta, doña Teresa. Siguiendo el hilo de lo que usted ha planteado, ¿lo tiene que solicitar el interesado? La amnistía, O ¿tiene su que representante solicitarla el legal o alguien interesado? que esté capacitado para ello. O Sí, alguien que claro. esté capacitado. Vamos a ver, como este gobierno hace muchas trampas, porque como están diciendo mis compañeros, se saltan la ley, es decir, Ujú, tergiversan y la ujú, manipulan de tal manera ujú. que crean por la puerta de atrás una ley nueva, o una normativa nueva.
podría suceder que crearan una normativa por la cual el interesado no tuviera que solicitar ser amnistiado al juez que le lleva el caso. Bueno, podría interponer, siempre puede ser la Fiscalía, por ejemplo, quien pidiera la Sí. aplicación de la amnistía. Eso es posible porque la misión de la Fiscalía, según la Constitución, es velar por la aplicación de la ley. Como la ley estaría en vigor, tendría que velar por su aplicación y pedir que la aplicaran al caso. Ujú. Y en Es ese decir, caso, y en ese caso, pues lo mismo, es decir, se puede plantear la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial se puede plantear porque el juez de motu propio diga, yo aquí veo algo que no me concuerda y planteo la cuestión, o porque las partes en el proceso se la pidan. Las partes, una de las partes es la fiscalía siempre sí. en un proceso penal. Puede ser la acusación particular también, que estuviera llevando el caso que se quisiera amnistiar. Es decir, cuando las partes en el proceso le piden al juez español que presente la cuestión prejudicial, si resulta que están en una fase procesal en la que van a dictar una decisión firme, es decir, que no puede ser ya apelada posteriormente, es obligatorio que el juez plantee la cuestión prejudicial. Pero Ujú. es que esto se viene haciendo así desde que entramos en la Unión Europea. Lo que pasa es que como no teníamos estos casos tan mediáticos y eran casos muchas veces pues de cuestiones económicas, de derecho de la competencia o de otras cuestiones que al gran público pues tampoco no le llegaban, no había esta discusión ni este interés social, digamos, por ver qué pasa, qué es eso, cómo se aplica. Sí, 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 sí. Hombre, Efectivamente. lo que usted plantea ahora, efectivamente, claro que hay una preocupación, porque todos sabemos que estas personas, estos políticos corruptos, han violentado el Estatuto de Cataluña, han violentado la Constitución Ujú. española, han sido juzgados y han sido juzgados culpables. ¿Eh? Eso está O súper. han huido, o han huido. Y efectivamente, y han huido en el maletero del coche Sí, o de sí. cualquier otra forma han huido de España. Entonces, además, lo que resulta sorprendente para la ciudadanía normal y corriente es que lo han dicho por activa y pasiva que lo volverán a hacer. Sí, Entonces, claro, mi pregunta, la ley de amnistía, independientemente ya de la cuestión prejudicial según su opinión, facilitará facilitará bueno, nuevos golpes de Estado. a ver, mm, que lo pueden volver a hacer, por supuesto. No tengo la menor duda de que esa es su intención. Verán cómo lo hacen porque pues tampoco les ha salido tan bien, ojo, ¿eh? Algunos han pasado una temporada en la cárcel, otros han tenido que responder económicamente, es decir, que no es que les haya ido tan bien, pero están dispuestos, a volver a hacerlo. Eso lo tienen muy claro. Para mí el problema no es que ellos quieran volver a hacerlo. El problema está en que el Estado no dé una respuesta suficiente. Claro. Este es el grave problema. Porque en el año 17, cuando los plenos de la vergüenza, cuando el referéndum, cuando el 1 de octubre, la declaración de independencia, la invasión del aeropuerto, cuando pasó todo eso, um, hubo una respuesta del Estado. Mm, débil, eh, débil Sí. porque es que si no, los hechos, digamos, que han venido después hubieran sido distintos, pero hubo una respuesta del Estado. Es decir, el Estado le hizo frente. El Partido Socialista lo tuvimos con nosotros, es decir, estuvo a nuestro lado en Ujú, aquellos momentos. ujú, Y por lo tanto, pues teníamos unos instrumentos que ahora no tenemos. Teníamos un código penal en el que todavía estaba el delito de sedición y en ujú, donde no se había devaluado la malversación. ujú, Es decir, que a pesar de que el Código Penal, pues como todos los códigos penales, pues puede tener sus interpretaciones y sus defectos, teníamos toda una serie de instrumentos que ahora en estos momentos carecemos de ellos. El delito de sedición no está en el Código Penal, y ujú. entonces o hay que ir por rebelión
y realmente habría que modificar ese tipo penal para acoger lo que antes se llamaba la rebelión impropia, que era la rebelión hecha sin armas. Por lo tanto, ahí tenemos un escollo. Y luego, por otra parte, pues tenemos un gobierno que lo único que le ha preocupado es ver cómo favorecía a los golpistas. Porque la ley de amnistía, y esto es una de las cosas que la Comisión de Venecia se queja, y con toda la razón, la ley de amnistía se preocupa mucho diseñada para... de que los autores de los delitos, porque si estamos hablando de delitos hay autores, los autores de los delitos se les ha cuidado mucho para que todos puedan caber dentro de la ley de amnistía, pero esta ley de amnistía no se ha preocupado para nada de las víctimas de esos delitos. Y cuando hay delitos, además de autores, hay víctimas. Por lo tanto, también desde el punto de vista de las directivas europeas de protección a víctimas, esta ley de amnistía no responde con los cánones que el derecho de la Unión Europea tiene establecidos. No sé si... Habría una cuestión, ahora voy a dar paso a don Guillermo, que tengo unas preguntas para él, pero doña Teresa, ¿el 155 sería aplicable, aunque no haya delito de sedición en este momento, por una Claro, cuestión de deslealtad administrativa? Sí. No son para nada incompatibles una cosa con la otra, ¿eh? El artículo 155 es lo que en Alemania o en Italia o en Estados Unidos se llama la coerción federal. O en Sí, Portugal, que lo acaban de aplicar su 155 a Madeira, por un caso de corrupción, y les han disuelto la asamblea y cesado al gobierno autonómico. Es decir, ya. que ese es un instrumento ordinario, ojo, porque aquí parece que estemos hablando de una cosa terrible, no es el instrumento ordinario que tienen los estados federales o fuertemente descentralizados para cuando, si una de las entidades territoriales se despista, por decirlo de alguna manera, hacerla volver al redil. Y se ha aplicado profusamente en Italia, muchísimas veces se ha aplicado. En Alemania no. Y en Estados Unidos también, un montón de veces se ha aplicado. Sí. Y por lo tanto, pues son unos mecanismos para reconducir esas situaciones en las que un ente de una federación o de un Estado fuertemente descentralizado no cumple con sus obligaciones, no respeta el derecho, es decir, se rebela, ¿no? Sí, Pues sí, entonces se aplica el equivalente del 155, que es una técnica político-administrativa. bien. No, Es decir, que en este caso concreto, se podría aplicar el 155, se suspendería la Generalitat de Cataluña temporalmente, o como ocurrió en el Ulster, donde la autonomía del Ulster estuvo suspendida durante varios años. Pero mi pregunta es, si no hay violencia, porque siempre estamos hablando del tema de la violencia, esta gente no iría a la cárcel. Bueno, vamos a Pregunto, ver, hay delitos pregunto. que no comportan violencia. La malversación no comporta violencia y es un delito penado con bastantes años de cárcel. Sí, pero como no es para beneficio propio, según la No, reforma que ellos han hecho en la ley, sí, pero eso es la ley de amnistía y sí, veremos eso en qué quedará al final, ¿eh? de Pero acuerdo. en principio no hace falta para la aplicación de estos mecanismos que exista violencia. Además, la violencia puede ser física, mental o psicológica, ¿eh? Es decir, que hay distintos tipos también de violencia. Las coacciones. sí, sí. ¿Qué grado de violencia tiene que soportar la ciudadanía para poder considerar que se le pueden aplicar normas penales a los autores de esa violencia? ¿Cuál es ese grado de violencia? Eso es lo que estuvo en discusión en el Tribunal Constitucional todo el tiempo y en el Tribunal Supremo por ver si el delito era de rebelión o era de sedición. El grado de violencia que una sociedad tiene que soportar y qué tipo de violencia. Muy interesante. Además entiendo yo que si estamos hablando del artículo 155, tampoco necesitamos violencia, ni siquiera No, entiendo no, yo que se tenga que consumar el delito. Es decir, en absoluto. puede Hubo ser de una manera aplicación preventiva, anterior, si se acuerdan, del de artículo carácter preventivo. 155, a Canarias, mm, Exactamente. digamos, y por un tema absolutamente nada violento, sino porque no querían adecuar la legislación de no sé qué arancel que Claro. se tenía que adecuar y se negaron y se empezó a aplicar el artículo 155. Pero como ese artículo tiene unas fases y la primera es el requerimiento,
con la fase de requerimiento ya Arregló. Canarias acató y por lo tanto ya no se continuó. Así es. No, yo desde que el presidente, ya no hemos hablado del 2017, yo me retrocedo al 2014, cuando el primer dirigente del Procés, que es Artur Mas, que aquí parece que nos hemos olvidado no ha habido una, sino dos consultas separatistas, dos desafíos al Estado de Derecho, cuando Artur Mas dijo solemnemente no habrá tribunales ni constituciones que nos paren, ahí perfectamente se le podía haber hecho un requerimiento dándole un plazo para retrocederse las palabras, so pena de aplicar el artículo 155. Lo que pasa es que aquí, como en este país se aplica el artículo 55 a posteriori, después de que nos hayan dado no uno, sino dos golpes de Estado, parece que tenemos que esperar a que haya delitos para aplicar el 155. Cuando el 155 yo creo, siempre lo he visto como un artículo con carácter preventivo, precisamente. Oiga, si es verdad lo que usted está diciendo, o se retracta o me veré en la obligación en tomar las riendas de la administración autonómica, porque lo que no puedo permitir es que al mando de las administraciones de la administración regional esté alguien que me esté retando públicamente que va a hacer una consulta separatista. Pero bueno. Es como lo que ha sucedido en Portugal con el caso de Madeira hace unas 2 o 3 semanas, es decir, un caso de corrupción y que no se conseguía hacer dimitir a los responsables de ello, pues ¿qué hizo el presidente de la República Portuguesa? Aplicar su 155, disolver la Asamblea de Madeira, cesar al gobierno y bueno, pues ahora harán las nuevas elecciones y esperemos que lo resuelvan. Yo le quería hacer dos preguntas. Primera, como jurista, aunque es verdad que podemos aferrarnos las esperanzas a la justicia europea, pero usted como jurista no tiene al mismo tiempo un pesar que esto, quien de verdad lo debería haber parado, es el Tribunal Constitucional, porque yo entiendo que si hubiera un Tribunal Constitucional, un órgano de garantías verdaderamente independiente, esto vamos, usted puede aprobar lo que le dé la gana, que ya vendrá vamos a ver, primero lo tenía que haber parado el gobierno. El primero. Por supuesto. El primero el gobierno. Porque ahí es donde tenemos el problema mayor en este punto. El Tribunal Constitucional, pues ya veremos lo que dice, porque, claro, hay una cosa ahí que a mí me cuesta mucho creer que el Tribunal Constitucional la deje pasar. Y es cuando la ley de amnistía pretende que el Tribunal Constitucional no pueda controlar las medidas cautelares. ¿Por qué? Pues porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional le da ese control. Y la ley de amnistía no deroga explícitamente a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto es una cosa que es intrínsecamente propia de una medida cautelar que pueda ser controlada judicialmente. Y esto la Comisión de Venecia también lo ha dicho en su informe. El Tribunal Constitucional tiene que poder controlar las medidas cautelares, es decir, ver si hay prisión provisional, si se suspende la aplicación de la ley, si no se suspende, etcétera. El Tribunal Constitucional él mismo va a admitir que en base a esta ley le roben esas competencias. A mí es que se me hace difícil que el Tribunal Constitucional pueda llegar a tragar todo. Parece imposible que lo admita, pero con Conde Bumpido, yo desde luego tengo más esperanza ahora mismo y por eso tengo cierto pesar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Tribunal Constitucional. Yo creo que esa batalla... Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional acaba de suspender. Antes de librarla. Es una batalla que él la tiene ganada antes de librarla. Pero a ver, el Tribunal Constitucional acaba de suspender y por unanimidad el intento del Parlamento de Cataluña de volver a iniciar los trámites para hacer una declaración unilateral de independencia. En sintonía del gobierno, en sintonía y el Constitucional con el gobierno se de España. ha, digamos, por unanimidad lo ha admitido a trámite. El caso lo plantea el Gobierno de España y esto es artículo 150.2, cuando se plantea este tipo de procedimiento, automáticamente se suspende aquella resolución o proposición o norma impugnada. Esto es un control que tiene también los estados federales digamos, o fuertemente descentralizados sobre la legislación y los actos políticos de los entes territoriales, que los puede impugnar ante el Tribunal Constitucional y entonces automáticamente se suspende aquello. Y el Tribunal lo ha acogido a trámite por unanimidad. Sí, que también enseguida se planteó, a ver qué hará el Tribunal Constitucional. Claro, es que hay cosas muy gordas y esas tan gordas a mí se me hace muy difícil llegar a creer que el tribunal, digamos, lo admita. No necesita unanimidad, a lo mejor resulta que
se logra una mayoría. Sí, o con el voto de calidad, o con el voto de calidad Tampoco es del verdad que presidente. estén siempre 7-4. Entonces vamos a ver qué pasa. Ujú. Mi Y lo segunda que hay... pregunta, sí, sí. Mi segunda pregunta era porque el tándem que nos ofrece, aparte de la amnistía, quieren una nueva consulta separatista en Cataluña. Y Ujú. yo, mi pregunta es, ¿usted piensa que de manera martera o van a intentar al final acceder con la excusa de, no sé, utilizar arteramente el artículo 92 de la Constitución, decir que es un referéndum pero que no es vinculante, no tiene trascendencia jurídica y que nos la intenten desde el No gobierno tengo la también? menor duda de que están en ello. Y Vale. están en ello en esas negociaciones que hacen en el extranjero, que no sabemos muy bien ni quién va ni qué hacen. Pero a ver, tanto Esquerra Republicana como Junts dicen que lo están negociando. Y hasta ahora lo que ellos van diciendo, más bien nos ha mentido la contraparte que no ellos. Ya. Con lo cual, a mí no me cabe la duda de que lo quieren y que lo intentan. Y en Pero ese caso, tampoco me cabe ninguna duda de que va a pasar exactamente lo mismo que con la ley de amnistía. pero en ese Primero, caso, porque, ahí voy. En este caso teníamos el Tribunal de Justicia Europea. y Yo en, entiendo que y en este segundo también. y él se puede ver, A desde ver, Europa se puede ver apretado. me explico. Me explico. En la Unión Europea están prohibidos los referéndums de autodeterminación. Y están prohibidos porque el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea exige que todos los Estados miembros respeten la integridad territorial de todos y cada uno de ellos, y porque además, para aclararlo mejor, el Parlamento Europeo hace un par de años tomó también la resolución de que no se podían hacer referéndums de autodeterminación en la Unión Europea. Luego tenemos la Comisión de Venecia, que tiene varios dictámenes sobre el tema de los referéndums. Porque recordemos que cuando implosionan la URSS y la antigua Yugoslavia, allí empezaron a surgir estados nuevos que se desgajaban de las antiguas federaciones, la soviética y la yugoslava. Entonces, eso se tuvo que estudiar jurídicamente mucho y muchos trabajamos el tema y hay publicaciones y tal. Y la Comisión de Venecia tuvo que intervenir también y ahí es muy diferente de nuestro caso. La Comisión de Venecia exige que para que pueda darse una autodeterminación o sedición, porque son dos figuras diferentes, tiene que estar eso expresamente previsto en las constituciones del Estado del cual vaya a surgir ese nuevo Estado. Y eso estaba en la Constitución de la URSS y en la Constitución de la antigua Yugoslavia. Es más, las repúblicas de todos y cada uno de ellos ya habían hecho las leyes a través de las cuales podrían ejercer ese derecho de autodeterminación o de secesión. Es decir, que jurídicamente allí no hubo nada que decir porque se hizo conforme al procedimiento. Luego, la Comisión de Venecia exige otras cosas también. Y ahí es donde ha habido conflictos en algunos lugares. Por ejemplo, pues en Montenegro ha habido dos casos y en otros lugares de la antigua Yugoslavia, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque eh, una ley de autodeterminación o de secesión es una ley que, como la ley de amnistía, es de interés constitucional, es decir, son leyes que afectan al núcleo duro de la Constitución, estas leyes. Entonces, cuando una ley afecta al núcleo duro de la Constitución, la Comisión de Venecia no admite que se apruebe por simple mayoría absoluta. Tiene que haber mayorías muy amplias y además, dice, consensuadas con la oposición. Y así les pararon algunas leyes que tuvieron que reformarse en algunos países. Con lo tanto, como se empecinen en ello, vamos a estar exactamente otra vez igual con con el referéndum que con la amnistía. Porque, en fin, no sé, yo es que a veces no acabo de entender muy bien en qué mundo viven. Deben de vivir en un mundo muy reducido, muy pequeñito. A ver, los nacionalismos son reduccionistas, esto ya lo sabemos todos. El nuestro, bueno, ya ha perdido todo tipo de criterio al respecto. Pero
no sé, podrían enterarse un poquito primero, ¿no? Antes de hacer el ridículo ese tan espantoso que están haciendo desde un punto de vista de conocer los procedimientos, de saber por dónde va el mundo, etcétera. Lo que ocurre también es que, como existieron, todos tenemos en mente las leyes de habilitación y lo que está haciendo el gobierno del PSOE, colonizando instituciones españolas, podría darse el caso, según su opinión, de que España fuera una excepción, o sea, volviéramos a caer en la excepcionalidad española y fuéramos un caso diferente al resto de Europa, en donde aquí se conformaran leyes que la Unión Europea no pudiera No nos van frenar. a dejar, no nos van a No, dejar. No, 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 no nos van a dejar. Primero porque no interesa esto al interés general europeo, no, por no, una desde parte. luego, desde Y luego, luego. por otra parte, porque desde el interior reclamaremos absolutamente que no, en fin, que se activen todos los mecanismos internos e internacionales que sean adecuados para estos casos. Ujú, Es decir, ujú. que lo puedan pretender, sí, pueden pretenderlo, pero que no hay que dejarles de ninguna de las maneras. Y a ver, ahora tendremos una etapa un poquito más difícil porque como vienen las elecciones europeas, pues habrá unos meses en los cuales los procedimientos no estarán tan en marcha como en circunstancias ordinarias, sino que algunos puede que se ralenticen un poquito. Pero no significa eso que se vayan a paralizar, Ya. porque en el caso europeo después se retoman, es decir, el nuevo Parlamento Europeo que surja elegido retomará todos los asuntos que están en marcha, aunque claro, pues eso nos lo va a dificultar un poquito. Y no creo yo que tengamos un Parlamento Europeo posteriormente que sea más favorable que el actual a estos temas secesionistas o a estos temas que, ojo, estoy leyendo estos días continuamente que la Unión Europea está poniendo mucho el acento en cuidado por el intento obstruccionista que viene teledirigido desde determinados lugares, desde la Rusia de Putin, por ejemplo, para interferir en los procesos electorales y sobre todo en las elecciones europeas. Ujú, ujú, Y en el caso español mencionan explícitamente que su interés está puesto en Cataluña porque eso pues genera pues en fin, un malestar, una disgregación, unos problemas que también repercuten en desestabilizar a la Unión Europea, que es lo que ujú, en el fondo pues se pretende desde estos otros países. ujú, ujú. Ah, Entonces, por finalizar este apartado, ya iniciar en el asunto de la perspectiva del enfoque nacional. Leyes habilitantes en España, ¿usted no contempla ese escenario que Sánchez pueda hacer prosperar por la puerta de atrás No, una no, ley no, 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 habilitante no, que nos porque cambie? ya tuvimos las leyes habilitantes del 77, el Tribunal Constitucional ahí actuó con rapidez y se paralizaron y luego se derogaron por inconstitucionales, ¿no? Es decir, que hay precedente. Yo no veo que de ninguna manera puedan aprobarse leyes habilitantes. Es más, con el follón que tienen por ver si gana uno, si gana el otro, es decir, si fuera un gobierno coherente, podríamos tenerlo más, pero con las incoherencias que tiene este gobierno y las incoherencias de sus socios, la ley habilitante que le interesara a uno no le interesaría al otro. Efectivamente, así es, así es. Y lo veremos ahora, el lío que van a tener con los resultados de las elecciones vascas y catalanas. Pues Pero eso bueno, es, pasando sí. al escenario nacional, nos quedan 10 minutos. Podemos avanzar en lo que, si la amnistía supone un avance de reconciliación nacional como nos vende el gobierno, y la ley de amnistía afecta a la independencia del Poder Judicial, como ha mencionado la profesora Freixes muchas veces, pero a veces esto no queda claro para el común de los ciudadanos que van a votar. ¿De qué forma esta ley de amnistía, tal y como está planteada, afecta a la independencia del Poder Judicial? Si nos puede poner un par de ejemplos. Yo, Sí. a ver, de entrada,
decir que la ley sería para favorecer la convivencia en Cataluña, bueno, algo se tiene que decir en la exposición de motivos de una norma, ¿no? Porque decir que se aprueba porque se necesitan 7 votos para una investidura queda muy feo. Entonces, hay que inventarse algún asunto. Pero simplemente viendo la controversia tan profunda que se ha generado con ella, ya eso indica que no es que se esté de alguna manera entrando a pacificar a Cataluña. Es que no tiene ningún sentido eso no es así. Ujú, Y luego, pues todo el tema de la injerencia en el Poder Judicial, ah, mm, a ver, hay problemas desde el punto de vista de que no se respetan los estándares que se tienen fijados para decir que se está respetando el Estado de Derecho. Esta ley crea inseguridad jurídica. Crea ujú, inseguridad jurídica porque no están bien delimitados los delitos amnistiables. Y luego ujú, cuando han intentado meter ahí dentro el terrorismo, la malversación de la manera que lo están metiendo, es decir, pues puede suceder que al final no se sepa muy bien qué es lo que se está haciendo, es decir, a quién se le va a aplicar esta ley de amnistía. claro. No hay una clara delimitación en los delitos. También el ámbito temporal, el tiempo que recoge las conductas ilícitas. Ese ámbito temporal no se justifica, no está justificado y tendría que tener una justificación. ¿Por qué va de tal fecha a tal otra? ¿Por qué? Ujú, Pues ujú, no hay justificación. Después se intenta que los jueces vean su función cercenada en no poder controlar las cuestiones, digamos, lo que son las medidas cautelares, que no las puedan cautelar, que no las ujú, puedan controlar, o la presentación de las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ujú. Entonces se pretende que los jueces tengan cercenada su acción, que este es uno de los temas que yo digo que me extrañará que el Tribunal Constitucional lo valide, porque, a ver, son jueces, es decir, Claro. tendrán sus ideas políticas, pero son jueces, caramba, saben que eso no puede ser así. Entonces, Muy eso bien. tengo yo ahí un poco, en Esa fin, esperanza. esa esperanza de que porque es que tal como lo veo, no sé, es que yo no me lo dejaría hacer. Es una facultad intrínseca a la función del juez el control y la aplicación de las medidas cautelares, pero esto aquí y en todo el mundo democrático. Por lo tanto, es un tema importante. Y luego también, aunque esto no está en la ley, porque no está explicitado en la ley, ese intento de control parlamentario de los jueces, mm, eso, vamos, es que es un bodrio. Mm, Ya se ha dicho por parte de las autoridades europeas que ningún juez está obligado a ir a explicarle nada a un parlamento. Ujú, ujú, No pueden, no pueden, por más que lo intenten. ujú, ujú. Pero claro, evidentemente, pues la ley o la interpretación o aquello que va junto a esa ley, pues pretende entrar en ámbitos en los que no es lícito entrar. Y por Sí. lo tanto, pues ahí también va a haber una oposición muy férrea al respecto. Don Guillermo, ¿quiere comentar algo de lo que acaba de mencionar, todos los casos de indefensión de los jueces en los que incurre esta amnistía? ¿O pasamos a otra cuestión, como puede ser No, la de no, los es un medios? escándalo lo del lawfare y todo esto, que querer llevar a juzgar a los jueces en sede parlamentaria, pues es una barbaridad, es que no hay mucho que añadir. Muy bien. Yo Pues tengo una simplemente, pregunta para... no, simplemente, no, no, ojalá que tenga razón también, así como yo estoy muy esperanzado en lo de Europa, ojalá que el órgano de garantías, pues por lo que usted dice, que son jueces, que les exprime la probidad profesional y de, oye, mira, porque a mí ya me han designado para lo que me han designado, yo no puedo aceptar el punto. Pero si nos estamos planteando que van a aceptar la amnistía, que es clamorosamente inconstitucional, que vayan a ponerse en plan puristas por el tema de medidas cautelares, ojalá así sea, pero a mí me sorprendería gratamente. Ujú, ujú. Muy bien, pues nos quedan 2 minutos. ¿Quieres hacer alguna pregunta corta, Alejandro? ¿O damos paso a la profesora Freixes Bueno, me para que nos, gustaría un nos diga? poco recopilando lo que hemos hablado durante este espacio tan interesante,
lo que he deducido es que el tema de la amnistía puede durar, digamos, la validación de la ley de amnistía, si es recurrida a Europa, esto puede durar año y medio, 2 años, Sí, ¿correcto? Lo que nos has dicho. fácil. Yo tengo, y esto a mí, como ha dicho Guillermo en otro sentido, a mí también me da cierta esperanza y me genera cierto alivio, porque al ver que el señor Puigdemont ya ha cambiado su residencia ahí a Perpiñán, está cerquita de la frontera, yo me temía que este hombre lo íbamos a tener aquí eh, de un día para otro, como quien dice, ¿no? Bueno, no lo descartemos, porque este hombre es así, es capaz de... No, pero yo creo que él teme la cárcel y ya lo Y eso demostró en su también. momento Ujú, y es un poco caguita, me da la impresión. Así como los políticos de Esquerra Republicana de Cataluña han pasado, han estado en una cárcel de 5 estrellas, como usted ujú. sabe mejor que yo, porque Brians Sí, sí. es una cárcel de lujo, de Ujú. privilegiados. ¿Eh? Hay otro tema que me gustaría preguntar. Desde su sapiencia jurídica, ¿usted cree que algún día veremos a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados por todo lo que está haciendo actualmente? Profesora Freixas, un minuto, Mm, nos queda un Bueno, minuto. es muy difícil. Es muy difícil. No lo sé. Tampoco sé exactamente, bueno, tendríamos que estudiarlo muy a fondo. La Constitución prevé que los políticos sean responsables judicialmente de sus actos, además de políticamente, ¿eh? Y en el caso del presidente del gobierno, si la acusación es por traición, porque esto algunos lo han defendido, una acusación por traición, para poderlo encausar se necesita la aprobación previa por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. ¿Eh? Y desde luego estaría aforado ante el Tribunal Supremo, claro está, por razón de su cargo. Pero, a ver, no sé, yo esto se me hace muy difícil porque habría que hacer una investigación previa muy amplia. ¿Que es responsable políticamente de todo lo que ha venido pasando? Eso, desde luego. Y jurídicamente, pues habría que analizarlo con mucho cuidado. Ujú, Hombre, es que estupendo. tomar una decisión injusta a sabienda que lo es, o sea, pretender aprueba una ley de amnistía ad hoc a los delincuentes para lograr sus 7 votos, Mire, esto yo es... lo que sí que veo es que si eso fuera tan claro jurídicamente, ya Sí, tendríamos el caso abierto. hay que... no. Muy bien, pues tenemos que cerrar aquí. Lo sentimos muchísimo porque podríamos continuar con la doctora Freixas muchísimo tiempo y con las acotaciones también de Guillermo Dupuy y de Alejandro Néstor. Esperamos poder contar con su presencia en otra ocasión, profesora Freixas. Ha sido intenso el debate, pero se ha quedado corto. Así que muchísimas gracias. Saludamos también a nuestra audiencia por estar aquí siguiendo debates en profundidad y no dejándonos llevar por los debates cogidos con alfileres y que se dejan llevar por chascarrillos. Aquí tenemos debates a fondo para que esté informado y sobre todo voten en conciencia y con la cabeza en las próximas elecciones. Saludos a todos. Buen fin de semana. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Adiós.